Las flotas enjambre son inmensos enjambres de tiránidos similares a plagas de langosta, formados por miles de millones de criaturas, incluyendo a las propias bionaves, astronaves vivientes utilizadas para cruzar el espacio interestelar e intergaláctico. Cada criatura de la flota enjambre es una parte inseparable de la mente enjambre. Toda la flota enjambre es dirigida por la única voluntad coordinadora que es su mente enjambre, formada a partir de incontables miles de millones de conciencias individuales, cada una de las cuales es una criatura viva de la flota. La humanidad aún busca en vano los seres superiores que suponen que controlan las flotas enjambre. Y aunque tales criaturas poderosas existen, no controlan más a la mente enjambre que las neuronas individuales al cuerpo de un hombre. Es la suma de la mente enjambre lo que la motiva, no sus partes constituyentes. Tres flotas enjambre principales han invadido la galaxia, y todas han entrado en conflicto con el Imperio. De las tres grandes invasiones tiránidas, dos entraron en la galaxia por la franja este, pero una está subiendo desde debajo del plano galáctico. Las bionaves contienen todo lo necesario para mantener a la flota. Algunas solo existen para aplastar la resistencia, y las más grandes contienen piscinas reproductoras para crear los enormes ejércitos de tierra de los tiránidos e incluso más naves si son necesarias. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Os está hablando Helios, y en este programa número 45 voy a seguir hablándoos de los tiránidos, especialmente sobre sus flotas enjambre. Como ya sabéis, este programa se puede escuchar en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Y para contactarme y seguirme, también tenéis todas mis redes sociales. Facebook.com/la Biblioteca de Tisca, en Twitter el usuario @bibliotecatisca, y en Google Plus, en YouTube y en Steam las comunidades llamadas la Biblioteca de Tisca. Os recuerdo que también hay un grupo de juego en Steam, una comunidad con su propio canal de chat de voz en Discord. Os podéis unir buscándola libremente, buscáis la Biblioteca de Tisca en Steam y la encontraréis. Hay gente que está deseando jugar a Eternal Crusade, a Space Marine, a Dawn of War 1 y 2, sobre todo. 3 todavía no encuentro mucha, pero bueno. Menciono también que sigue en marcha la lista para que todo el mundo que quiera se apunte a la salida que haremos a Warhammer World el año que viene. De momento simplemente apuntaros si estáis interesados, cuando haya un buen número. De momento ya hay 20 personas apuntadas. Cuando haya un buen número pues empezaremos a ajustar estas fechas, a ver si el máximo de gente puede asistir. Y en fin, hacer esta excursión, ¿no? Para también conocernos un poco en persona y de paso visitar lo que es la meca, ¿no? De todo fan de Games Workshop. Al menos una vez en la vida hay que estar en Warhammer World y tomarse una hamburguesa y una cerveza en la taberna de Bookman. Como ya he dicho, este programa va a seguir el arco argumental de los tiránidos, ya terminando un poco con ellos. Ya os he hablado de la raza en sí, os he hablado de su cuadro evolutivo, ¿no? Con el árbol genético que tienen. Y hoy toca hablar sobre las flotas enjambre más conocidas de los tiránidos. No todas, pero sí las más populares, digamos, al menos hasta el milenio 41. Así que vamos con ello. Como ya he comentado, las bionaves contienen todo lo necesario para mantener a la flota. Los nutrientes utilizados como alimento y materia prima son recuperados arrebatando a los planetas conquistados toda célula de materia orgánica, incluyendo a todos los tiránidos que fueron sembrados en el planeta.
Puesto que los ejércitos tiránidos son reciclados de este modo, el diseño de los guerreros tiránidos puede ser alterado mediante la ingeniería genética, permitiendo que estos se adapten rápidamente para superar a cualquier enemigo. Además, los tiránidos absorben también el ADN de los enemigos derrotados, a fin de obtener una mayor diversidad genética. Se cree que los Genestealers y los líderes de progenie proceden del ADN humano, el zoántropo del Eldar y el bióboro del orco. Debido a esta naturaleza adaptativa, una resistencia feroz en un planeta solo hará más fuerte a la flota enjambre. Por esta razón, solo unas pocas tácticas han dado resultado contra ellas. La primera es atraer a los tiránidos a una gran batalla en campo abierto, obligando a la flota a desplegar un ejército de tierra lo más grande posible. Una vez se ha logrado esto, el planeta es evacuado y después destruido mediante un exterminatus mientras los tiránidos devoran la vida del planeta. Esta táctica es efectiva, porque las flotas enjambre dependen del ímpetu obtenido por la absorción de cada planeta conquistado. La flota enjambre también habrá perdido la energía biológica gastada en conquistarlo, así como todo el biomaterial de las tropas desplegadas, pues por la naturaleza del exterminatus habrán sido destruidas por completo. Esta estrategia es extrema y también dañina para el Imperio, pues cada vez que se la pone en práctica, destruye un planeta valioso y habitable. Se ha previsto que podría no haber suficientes planetas habitables en la galaxia para detener la amenaza tiránida, especialmente si llegan más flotas enjambre desde el exterior de la galaxia. Y hablando de flotas enjambre, voy a empezar por la primera que se conoce, la Behemoth. La flota enjambre Behemoth fue la primera flota enjambre tiranida encontrada por el Imperio, siendo también el primer contacto que este último tuvo con los tiránidos como especie. Behemoth penetró en la galaxia por la franja este, avanzando de forma imparable en dirección a ultramar, dando origen a la que fue bautizada como la Primera Guerra Tiránida. Posteriormente, la flota fue destruida en la Batalla de Macrash, en el año 745 del 1041. Los primeros avisos de la amenaza apocalíptica de la flota enjambre Behemoth surgieron en un censo explorador de los sistemas estelares de la franja este que rodeaban Tirán, llevado a cabo en la década anterior a la invasión de la flota Behemoth. Planetas que se sabían llenos de vida aparecían ahora como rocas estériles y sin vida, en los que no existían ni tan siquiera bacterias. Se informó al explorador general acerca de aquellos misteriosos nuevos mundos muertos, pero no se obtuvo ninguna respuesta. A pesar de que el puesto de investigación de Tirán también envió varios informes acerca del descubrimiento de nuevos mundos muertos, no se envió ninguna ayuda. La flota enjambre Behemoth atacó por el sureste galáctico sin previo aviso, y penetró de forma imparable en la galaxia, destruyendo innumerables sistemas estelares y devorándolo todo a su paso. Comparándola con las posteriores flotas enjambre, que presentaron diversas estrategias, Behemoth no mostró ninguna clase de estrategia ni sutileza en su avance frenético. Con el tiempo, su avance impetuoso acabó por consumir más biomasa de la que podía reemplazar, y acabó por consumirse por completo en el proceso de atravesar las líneas de defensa imperiales en la batalla de Macrash. El primer ataque documentado se produjo contra el puesto de avanzada de Tirán, en el año 745 del 1041. La flota enjambre Behemoth aplastó la aislada estación de investigación del Adeptus Mechanicus con una fuerza avasalladora, arrancando toda vida del planeta. Un datacódex en el que se grabaron los datos de la invasión quedó almacenado a gran profundidad bajo el búnker de control de la base, siendo recuperado casi un año después por el inquisidor Kreitman, un inquisidor de mente abierta que había sido enviado para investigar los informes acerca de los inexplicables mundos muertos. Tras analizar el códex, Kreitman se dio cuenta de la grave amenaza que estaba penetrando en la galaxia y se comprometió a informar al Imperio. Debido a que se trataba del primer contacto del Imperio con la especie alienígena, ésta recibió el nombre del primer mundo que arrasaron, Tirán.
El siguiente encuentro importante con esta flota fue en Oculus, una estación de observación del tamaño de una luna que quedó atrapada en el camino de la flota Behemoth mientras avanzaba desde Tirán. La estación era un bioartefacto reclamado por el Imperio 9000 años antes, y fue devorado junto con toda su tripulación. Esto era solo el comienzo del voraz apetito que tenía esta flota enjambre. El siguiente encuentro con la flota enjambre no fue por los humanos, sino por los orcos. Yaga era la base de los corsarios Zorkoth, conocidos como gruñones estelares. Su enorme flota de cruceros matamuchos, anteriormente la principal amenaza para el comercio estelar local, se enfrentó con gran valor a la flota Behemoth, pero al final acabó siendo también destruida. La flota enjambre siguió avanzando y llegó hasta Zandros, un sistema que contenía una matriz telepática que orbitaba en torno a Zandros I, reforzando las señales astropáticas y posibilitando las comunicaciones intergalácticas. El inquisidor Kreitman, tras descubrir el terrible destino del planeta Tirán, intentó enviar un mensaje a través de la matriz telepática de Zandros, pero no consiguió comunicar. Desesperado, se dirigió a Zandros solo para descubrir que había sido destruida. Kreitman logró reparar la matriz, lo que le permitió transmitir el valioso datacódex que contenía un registro de la invasión tiránea de Tirán, junto con su propio informe. La Ordo Xenos contestó enviándole órdenes de que viajara a Macrash y ayudase a establecer una defensa contra la flota alienígena. La Ordo Xenos, como dictaba la tradición imperial, también bautizó a la flota alienígena invasora con el nombre de una antigua y terrorífica criatura de leyenda, el Behemoth. Pero los humanos y los orcos no serían los únicos en encontrarse con esta voraz raza. Solemneis era un mundo necrópolis necrón que estaba en el camino de dos zarcillos menores de la flota enjambre Behemoth. Sin embargo, ambos zarcillos realizaron cambios mayores en su rumbo para evitar enfrentarse a los necrones. Y con el tiempo, dichos zarcillos se sumieron en un periodo de hibernación tras verse imposibilitados para ubicar ningún mundo rico en nutrientes sobre el que abalanzarse. La siguiente conquista de la flota Behemoth fue Prandium. Conocido como la joya de la corona de ultramar, realmente fue una conquista sencilla para la flota enjambre. El exquisito mundo agrícola quedó desprovisto de toda vida. Los tiránidos fueron tan concienzudos que hasta la atmósfera de Prandium fue consumida por la biomasa que contenía. Los ultramarines, comandados por el mismísimo Marne Uskalgar, establecieron una defensa del planeta, pero ni siquiera el poder de los marines espaciales fue rival para la interminable marea de tiránidos, siendo forzados a abandonar el mundo. Durante una semana, Marne Uskalgar meditó sobre dicho asunto sin comer ni beber. Cuando salió de su estado de trance, acusó a los ultramarines de haber caído en el pecado del orgullo, y que deberían aprender a adaptarse y a desarrollar nuevas estrategias tácticas y armas. Las estrategias que abogaban por ataques rápidos se abandonaron en favor de aquellas que favorecían las defensas concentradas y la potencia de fuego estática. Este cambio de doctrina implicaba que los ultramarines debían elegir un lugar para defenderse, y escogieron su fortaleza monasterio en Macrash. Mientras tanto, la flota Behemoth se dirigió a absorber Saibari, un mundo fortaleza que servía de fortaleza secreta para el capítulo renegado de los Sombras Mortales. La batalla final en Macrash es algo que dejaré para una dramatización de un futuro programa. Pero antes de dejar esta flota, os comentaré que las criaturas de la flota enjambre Behemoth tenían una coloración característica de piel rojiza con caparazones azulados, y salvo excepciones, armas simbióticas negras. Despedimos a la flota Behemoth y vamos con la siguiente flota enjambre conocida, la Gorgona,
La flota enjambre Gorgona fue una flota enjambre tiránida que invadió el Imperio Tau en el año 899 del milenio 41. La Gorgona era una rama separada de la flota enjambre Behemoth, que había sido creada por aquellos tiránidos que sobrevivieron a la destrucción de la flota Behemoth en la batalla de Macrash, y que comenzó a consumir mundos imperiales mal defendidos para recuperar sus escasas fuerzas. Para cuando esta flota separada penetró en el espacio Tau, en la franja este de la galaxia, había crecido hasta convertirse en una flota enjambre. Era relativamente pequeña en comparación con las demás flotas enjambre que asaltaban la galaxia, pero se caracterizaba por adaptarse extremadamente rápido a las nuevas armas y tácticas, tanto que era sorprendente hasta para una especie conocida por su habilidad por dirigir su propia evolución con el fin de superar los nuevos retos. Hay quien dice que este rasgo de la flota enjambre Gorgona es herencia de su combate contra los ultramarines, quienes destacaban por encima de todo por su brillantez táctica. En respuesta a las armas de inducción y las tácticas de disparo a distancia de los Tau, la estrategia primaria de la Gorgona fue utilizar organismos tiránidos menores y de crecimiento más rápido, para acelerar su proceso de evolución. Como consecuencia, los biomorfos tiránidos más grandes eran pocos entre los enjambres de la Gorgona. La flota enjambre fue finalmente destruida en el año 903 del milenio 41, en la batalla de la cordillera Espinazo del Mundo, en Kelshan, a manos de las fuerzas combinadas de la Casta del Fuego Tau y la Guardia Imperial. Es posible que esta extremadamente rápida adaptabilidad fuese una característica innata en los tiránidos que componían la flota enjambre Gorgona. O quizás, como he dicho, algo heredado de su combate con los ultramarines. Sin embargo, la verdad podría encontrarse en la inusual naturaleza del enemigo de la Gorgona, los Tau, una especie no menos dinámica que los tiránidos, deseando siempre adaptarse, aunque sus métodos se basan más en la flexibilidad de su tecnología que en la evolución biológica. En cualquier caso, los Tau demostraron ser un enemigo muy diferente al habitual para los tiránidos, uno menos atado a la tradición y a las doctrinas que los humanos del Imperio o los Aeldari de los mundos astronaves. Por esto, la flota enjambre Gorgona simplemente tuvo que adaptarse más rápido de lo normal para intentar derrotar a este nuevo tipo de adversario. Al ir progresando la guerra entre los Tau y los tiránidos, tanto los invasores como los defensores se ajustaron rápidamente a los cambios tácticos de su oponente. Ambos bandos se probaron el uno al otro en busca de debilidades que pudiesen ser aprovechadas, mientras evitaban que su enemigo hiciese lo mismo. El almirante supremo Tau Kor O'Bannon se dio cuenta pronto de que solo una estrategia fluida, que combinase las tácticas de emboscada de la antigua disciplina Kauyon de la Casta del Fuego Tau con la agresividad de la disciplina Mon-Ka, podría darles la victoria. Pero las dificultades tácticas fueron solo el principio de los problemas de O'Bannon, pues los tiránidos se adaptaron no solo a las tácticas Tau, sino también a su tecnología armamentística. En respuesta, los tiránidos reestructuraron sus caparazones, incrementando dramáticamente su resistencia a las armas de energía Tau. A su vez, los Tau reconfiguraron sus armas para usar versiones más antiguas o más modernas que los tiránidos no habían visto aún, y a las que, por tanto, no habían podido adaptarse todavía. Sin embargo, siempre que se enfrentaba a los Tau, la mente enjambre tiránida ajustaba las matrices reproductoras de sus biomorfos para enfrentarse a los nuevos retos con nuevos fenotipos. Durante el asalto inicial de la Gorgona al mundo forestal de Shadraig, la ferocidad de los auxiliadores Krut dirigidos por Shas el Vorkag fue decisiva para repeler los primeros aterrizajes tiránidos, pues los mercenarios Krut demostraron ser más que capaces de mantener a los enjambres de Hormagantes a raya. Pero la mente enjambre se adaptó, y la segunda oleada de Hormagantes que asaltó el planeta era notablemente más rápida que sus predecesores, capaz de moverse por el retorcido follaje del planeta sin miedo a quedarse enganchados. Muchos miles de Krut dieron sus vidas para detener esta segunda invasión. Cuando la tercera invasión de Shadraig comenzó irremisiblemente, la mente enjambre había alterado aún más a los Hormagantes, incrementando su eficiencia a la hora de penetrar el grueso pellejo de los Krut. Desafortunadamente,
Esta tercera oleada acabó rápidamente con los defensores, pero los cambios genéticos en los hormagantes habían reducido su resistencia a las heridas, pues la mente enjambre había renunciado a los caparazones más gruesos en pro de una musculatura y velocidad más poderosas. Esto permitió que los Tau, aprovechando el tiempo ganado con sus grandes cantidades de sangre Krut, los reventasen con sus potentes armas de energía de largo alcance. Al final, la extrema adaptabilidad de la flota enjambre Gorgona demostró ser su principal debilidad, pues el rápido ciclo de adaptación y reconstrucción de sus fuerzas obligó a los tiránidos a depender de sus biomorfos más pequeños y complejos, que podían ser criados más rápidamente. Por lo tanto, la Gorgona tenía pocos biomorfos grandes y potentes a su disposición, y los que tenían eran difíciles de reemplazar. Una vez que los Tau se dieron cuenta de esto y convirtieron la eliminación de esas criaturas en la prioridad de la casta del fuego, el curso de la guerra cambió bruscamente a su favor. Las últimas semanas de la campaña del Imperio Tau contra la flota enjambre Gorgona se desarrollaron en el mundo clan de Kelshan, en el año 903 del milenio 41. Incluso mientras los tiránidos amenazaban el espacio Tau, los Tau de Kelshan también se habían enfrentado al 18º Regimiento de Cadia de la Guardia Imperial. Pero cuando los tiránidos entraron en el sistema, el castellano Krask, comandante del 18º de Cadia, suspendió temporalmente su batalla contra los Tau, y unieron fuerzas para destruir a la flota enjambre que suponía un peligro para todo ser vivo presente en Kelshan. La tregua duró solo hasta que el último hormagante fue destruido. Pero eso era de esperar de las xenófobas fuerzas del Imperio de la Humanidad. Aunque la Gorgona había representado una amenaza terrible para el Imperio Tau, para los estandartes imperiales esta flota enjambre solo había sido una molestia menor. Krask creyó que los Tau eran unos debiluchos por tener tantas dificultades en eliminar una fuerza tiránida tan pequeña, pues no sabía hasta qué punto habían degradado la amenaza para cuando ésta llegó a Kelshan. Esta mala comprensión de la situación fue el factor primario que convenció al Imperio de lanzar la campaña Martillo de Hierro contra los Tau, que acabó por convertirse en la mayor confrontación nunca vista entre el Imperio de la Humanidad y el Imperio Tau. A pesar de su victoria, la invasión del espacio Tau por la flota enjambre Gorgona dejaría una oscura sombra sobre el futuro del Imperio Tau. Justo antes de la destrucción final de la Gorgona, 3 bionaves se separaron de la flota principal y volvieron al vacío intergaláctico más allá del borde de la galaxia, con varias naves de la flota Tau persiguiéndolas de cerca. Los Tau creían equivocadamente que el conocimiento adquirido por la flota enjambre solo podría ser transferido a otra si estas bionaves lograban sobrevivir y contactar físicamente con otras flotas enjambre que se acercaban al espacio Tau. Este no fue el caso, y es probable que los Tau tengan que enfrentarse a más incursiones del Gran Devorador, que revelarían el verdadero alcance de la amenaza tiránida a todas las formas de vida de la galaxia. Terminando con esta flota, hay que decir que las criaturas de la flota enjambre Behemoth tenían una coloración característica de piel verdosa, con el caparazón y las armas simbióticas en color hueso pálido. La siguiente flota enjambre que voy a tratar es la flota enjambre Hydra. Una flota enjambre menor que despertó prematuramente de su hibernación de eones de duración y que ahora penetra en la galaxia para saciar su hambre. Dependiendo de la fuente, el primer contacto con ella tuvo lugar en los límites exteriores del brazo galáctico oriental o en el sur galáctico. Los Drukhari, los Eldar oscuros de la cábala del colmillo envenenado, fueron los primeros en encontrar la aún durmiente flota enjambre, y con la intención de capturar nuevas víctimas, abordaron las naves enjambre y rápidamente se vieron desbordados y masacrados por la extrema rapidez con que los tiránidos despertaban para proteger su nave. Según los últimos informes, la flota enjambre Hydra penetra actualmente en el Segmentum Tempestus, al igual que la flota enjambre Leviatán. No hay mucha más información acerca de esta flota enjambre. Tenía una coloración característica de piel azulada con tonos morados y con el caparazón negro, pareciéndose un poco a la flota enjambre Leviatán. De la que sí hay bastante información es de la flota enjambre Jormungandr,
una pequeña flota enjambre tiránida que entró en el Imperio por el noreste del segmento Multima. Fue destruida por el almirante Vortiger Hanroth en la Batalla de la Nebulosa Negra a finales del año 995 del 1041, bastante cerca del presente del juego. Jormungandr no comenzó siendo una flota enjambre especialmente grande, pero en poco tiempo acumuló una reserva masiva de biomasa tras arrasar varios mundos desprotegidos. La flota enjambre se extendió en torno al sector Thalasi, como una monstruosa serpiente, y en menos de 2 años tras el primer ataque registrado, logró aislar el sector por completo. En los 3 meses siguientes, Jormungandr se retorció en silencio en el espacio, defendiéndose en caso de ataque, pero manteniéndose inerte y solitaria. Pero un día, de repente y sin aviso, los anillos de Jormungandr comenzaron a constreñir su presa. Esta flota enjambre tiránida prefería usar métodos más sutiles que las tácticas de asedio mostradas por las demás flotas enjambre. Sus bionaves raramente entraban en la órbita planetaria. En lugar de eso, capturaba asteroides y otros restos espaciales, arrojándolos contra el mundo objetivo junto con esporas micéticas. La devastación provocada por el bombardeo aseguraba que un mayor número de esporas consiguiera penetrar la atmósfera del planeta y sobrevivir hasta la superficie. Cada espora micética que lograba aterrizar desencadenaba una horda de Mantifex, o a veces un Mauloc o un Trigón. Estos se enterraban inmediatamente y entraban en hibernación para evitar ser detectados. Solo cuando la infestación alcanzaba masa crítica, la flota enjambre enviaba el estímulo psíquico para despertar a sus durmientes serpientes, sincronizando la destrucción a nivel planetario resultante con la llegada de las naves enjambre en órbita. Es entonces cuando las naves lanzarían los Genestiles y Carnifex a la superficie para incrementar el caos. En cuanto a su avance, la vanguardia de Jormungandr fue barrida en el Valle de Goyan por el comandante Chenkov, al mando de más de 1 millón de guardias imperiales del 18º Regimiento de los Lobos de Tundra de Valhalla. El principal nudo de resistencia fue el mundo colmena de Sephrax. Allí, la milicia planetaria y los leales del capítulo de marines espaciales de los castellanos carmesíes estaban enfrascados en un conflicto armado contra una banda de piratas dirigida por miembros renegados del mismo capítulo. Cuando Jormungandr se abalanzó sobre el mundo, ambas facciones se unieron para combatir contra los tiránidos. Aunque consiguieron frenar significativamente la asimilación de Sephrax por parte de los tiránidos, tenían muy poco que hacer. Los Maulocs abrieron túneles por todo Sephrax, destrozando los cimientos de las ciudades colmena y las fortalezas. Billones de personas perecieron, entre ellos el señor del capítulo de los castellanos carmesíes, Sohai Antiro. El líder de los renegados, Bloodspite, huyó sabiamente hacia un refugio en un asteroide en órbita, el cual fue engullido de un solo bocado por una enorme nave colmena. El siguiente mundo asediado por esta flota enjambre fue el mundo forja de Megaer. La guarnición de regimientos de la Guardia Imperial defendió los sagrados complejos Manufactorum con todo el armamento arcano y extraño sobre el que pudieron poner las manos. Masivos pilares energéticos fueron alzados para mantener alejado el enjambre, pero los tiránidos excavaron a través de la corteza blindada de Megaer para destrozarlos desde abajo. El enjambre continuó resistiendo ante todo lo que los defensores emplearon contra él, incluyendo terroríficos cañones termales, látigos pulverizadores, rifles rompetormentas y toda clase de armamento bendito y experimental. La última esperanza de Megaer, los poderosos titanes de la Legion Nihilator, consiguieron lograr una breve victoria, hasta que Jormungandr vomitó una nueva amenaza, una criatura gargantuesca similar a un trigón, pero del tamaño de un Titan River, y con una mandíbula llena de colmillos que goteaban con veneno ácido. La criatura abrió una senda de destrucción a través de la Legion Nihilator, atravesando con imposible facilidad el torrente de disparos dirigidos contra ella. Solo los masivos cañones de la Basilica Mechanicus pudieron derribarla. Pero las convulsiones de agonía de la bestia
derribaron grandes pedazos de los muros de la basílica, permitiendo que las oleadas de Mantifex entraran en el complejo y sellaran el destino de Megair. El avance de Jormungandr terminaría en la batalla de la Nebulosa Negra. El almirante Vortigern Hanroth reunió una gran flota, no solo integrada por las mejores naves que los astilleros de Vaca y Sodremund pudieron proveer, sino también por barcazas de batalla de los marines espaciales y por una mezcolanza de naves de mundos menores. Entre dichas naves había pájaros esclavos basalianos, cruceros sombra cimmeriacos, proas trueno donorati, supuestamente un par de naves comerciales de los demiurgos y algunas naves que no se habían visto desde el desastre de Golgotha. Jormungandr estaba hinchada por la biomateria robada en sus conquistas y estaba unida con un único propósito, mientras que la flota de Hanroth era un conglomerado fracturado de naves con pocos motivos para colaborar entre sí. Sin embargo, el núcleo de la flota imperial, bajo el mando de Hanroth, tenía más experiencia y disciplina que cualquier otra del imperio. El mismo Hanroth dirigió a su flota hacia el corazón del enjambre desde el puente del gran crucero Cruzada. Los oficiales de la Adeptus Astra telepática localizaron, a una costa de su cordura, naves nodo cruciales en la red sináptica de la mente enjambre, que fueron pronto destrozadas por furiosas andanadas del Cruzada y sus naves de escolta. Las naves colmena más grandes fueron abordadas por marines espaciales del capítulo de los espectros de la muerte. Así, poco a poco, Jormungandr fue destruida, pero no antes de que lograra destruir 3/4 partes de la flota de Hanroth. El legado de esta flota es que a pesar de su destrucción, Jormungandr tuvo dos grandes influencias sobre la galaxia. La primera fue psicológica. La ruta de invasión de Jormungandr está más al norte galáctico que la de ninguna otra flota enjambre anterior, lo que implicó que todos los defensores de la galaxia tuvieran que empezar a preocuparse de vigilar en todo su perímetro, y no solo en la frontera este. La segunda influencia fue mucho más palpable. Miles de los descendientes de Jormungandr siguen durmiendo bajo la superficie de centenares de mundos, esperando el momento adecuado para despertar. Incluso después de una década, el Imperio solo tiene la más borrosa idea de la auténtica escala de devastación que trajo Jormungandr. Como último dato, la coloración de esta flota enjambre era de tener la piel y el caparazón negros, con manchas amarillentas en su coraza, sin parecerse mucho a ninguna otra flota enjambre de los tiránidos. La siguiente flota enjambre que voy a tratar es la flota enjambre Kraken, la segunda gran flota enjambre principal en invadir la sección oriental de la galaxia, responsable del estallido de la Segunda Guerra Tiránida que comenzó de forma oficial en el año 992 del milenio 41 y que finalizaría después de que el capítulo de marines espaciales de los ultramarines consiguieran romper el espinazo de la invasión tiránida del espacio imperial en la batalla de Icar IV, y de que los Aeldari de los mundos Astronave y Anden lograran defender con éxito su hogar con un gran coste contra estas hordas tiránidas. La invasión se inició 250 años estándar después de la Primera Guerra Tiránida y de la destrucción por parte de los ultramarines de la flota enjambre Behemoth sobre el planeta Macrash. Tras los ataques y la destrucción sembradas por Behemoth, los cadáveres recuperados de distintas criaturas abatidas durante los enfrentamientos de Macrash fueron enviados a Marte y estudiados en profundidad por sus magos biologis. Aunque las investigaciones no obtuvieron conclusiones de peso, sí establecieron que los Genestealers, que hasta entonces se habían creído que eran una especie nativa de las heladas lunas de Imgarl, eran de naturaleza tiránida. Dicho dato hizo pensar a los científicos que los tiránidos habían adentrado en la galaxia a gran profundidad, y que llevaban ocupando el territorio del Imperio desde hacía mucho más tiempo del que se hubieran pensado. Para evitar males mayores, se decidió enviar al capítulo de marines espaciales de los Salamandras para purificar las lunas de Imgarl. Desconociendo los hallazgos realizados por el Adeptus Mechanicus, algunos miembros del Adeptus Administratum Imperial comenzaron a plantearse la necesidad de mantener la enorme presencia armada en el área del sureste galáctico,
punto de entrada de Behemoth, ya que consideraban que la primera flota enjambre representaba la totalidad de las fuerzas de invasión tiránidas que se cernían sobre la galaxia. El estallido de rebeliones, actos de terrorismo, motines y sabotajes a lo largo de una amplia franja de la frontera oriental galáctica no hizo sino dar pie a los mismos adeptos que aseveraban que la gente estaba descontenta por tener que vivir bajo un régimen militar. El Ordo Hereticus de la Inquisición comenzó a sospechar acerca de la disensión de aquellos adeptos y de su evaluación pesimista de la situación de la Franja Este, por lo que se decidieron a iniciar investigaciones. Dichas investigaciones acabaron por mostrar que todos los adeptos que habían mostrado oposición al status quo procedían de la Franja Este, o bien habían viajado allí previamente. Aquella era la única prueba de que algo iba mal, ya que algunos de aquellos adeptos no se habían encontrado jamás con ninguno de los suyos. Algunos inquisidores fueron desplegados desde Talassa Prime para investigar los planetas más problemáticos del Segmentum Ultima. Se llevaron a cabo purgas dentro del Imperio, en especial en Terra, enfocadas a eliminar a los sospechosos de traición al Emperador de entre las filas del Administratum que hubieran tenido contacto con las áreas afectadas de la Franja Este. Decenas de miles de supuestos traidores fueron enviados por la Inquisición a colonias prisión y a las legiones penales de la Guardia Imperial. Para entonces, a principios del año 990 del 1941, la flota enjambre Kraken ya había hundido sus tentáculos en la galaxia, aislando muchos mundos imperiales antes de que pudiera enviarse mensaje astropático de alarma alguno. Al contrario que la flota enjambre Behemoth, que se había movido y llevado a cabo la invasión de la galaxia como un único organismo masivo, la flota enjambre Kraken consistía en un conjunto de flotas menores e independientes que se movían de forma simultánea para atacar a los planetas colonizados por el Imperio, lo cual no solo incrementó la dificultad para las fuerzas imperiales de defender los sistemas afectados por la nueva flota enjambre, sino que incrementó el área de efecto de las sombras en la disformidad de la mente enjambre en un factor de 10. Casi de la noche a la mañana, un sector imperial completo quedó en silencio para Terra, al quedar completamente aislada de los mensajes de advertencia de los astrópatas por la poderosa interferencia de la mente enjambre. Debido a la masiva turbulencia creada en la disformidad, tuvieron que pasar varios meses tras el comienzo de la carnicería desencadenada por la flota enjambre Kraken, hasta que comenzaron a extenderse por el Imperio los primeros informes de los supervivientes acerca de los ataques. Planetas enteros habían sido borrados de la faz del cosmos por los tiránidos en cuestión de horas, y el Imperio de la Humanidad volvía a verse enfrentado con una amenaza de proporciones cósmicas e inimaginables. No obstante, antes incluso de que la auténtica amenaza quedara al descubierto, el Imperio tuvo que enfrentarse en primer lugar con varios levantamientos y revueltas surgidas en la Franja Este, que no fueron sino el preludio de la amenaza tiránida principal. Una de dichas rebeliones tuvo lugar en el mundo colmena llamado Icar 4. Dicho planeta era vital para las operaciones de la Franja Este, gracias a sus enormes manufactorums, que constituían el núcleo y nexo vital de uno de los escasos sectores imperiales densamente poblados del extenso Segmentum Ultima. El planeta al completo se había alejado del control y la ley imperial a causa de un grupo fundamentalista religioso llamado la Hermandad. Varios años antes, la Hermandad se había hecho con los corazones y las mentes de la población del planeta al predicar el regreso del Emperador a su forma física y tangible, y prometiendo la llegada de tiempos mejores, promesas que calaron en el espíritu de los trabajadores de los manufactorums de Icar, ya que vivían vidas carentes de poder, esperanza de mejora o libertad. La Hermandad estableció rápidamente misiones y capillas en las secciones más pobres y desoladas del planeta. La eclesiarquía analizó en profundidad las actividades de la Hermandad en busca de cualquier signo de corrupción o herejía, pero no consiguió descubrir ninguno. Con el tiempo, se dio permiso a la Hermandad para construir una catedral en Lomas, la ciudad más grande de Icar 4. Poco después de acabar la construcción del edificio, se comenzaron a producir los problemas, ya que la Hermandad se negó en redondo a pagar los diezmos al gobernador planetario, y prohibió que cualquiera de sus miembros pudiera ser reclutado para las fuerzas de defensa planetaria. Los predicadores de la Hermandad
azuzaron a la población de Aikar al frenesí y a la revuelta, a profetizar que el emperador renacería en poco tiempo. Las milicias de la Hermandad comenzaron a patrullar las calles castigando duramente a todo aquel que se consideraba un infiel, en lugar de enfrentarse a los verdaderos criminales. Los acontecimientos cobraron mayor velocidad cuando estalló una revuelta durante una gran congregación en el exterior de la gran catedral de Lomas. Los arbitradores del Adeptus Arbites avanzaron con porras de energía y escudos de supresión para dispersar por la fuerza a los manifestantes, pero recibieron disparos de la milicia de la Hermandad atrincherada en la catedral. Los arbitradores devolvieron los disparos, lo que acabó con la vida de muchos de los miembros de la milicia de la Hermandad, acto que enfureció a las masas, haciendo que se arrojaran una y otra vez contra las líneas de arbitradores, quienes al final se vieron obligados a retroceder y a retirarse. Cuando las fuerzas de defensa planetaria recibieron el aviso de movilización para restaurar el orden, un gran número de sus miembros se rebelaron y se unieron también a las filas de la Hermandad. Por si fuera poco, pronto la noticia del asesinato del gobernador planetario llegó hasta las masas, lo que provocó que estallaran violentas luchas en todas las ciudades colmena del planeta. En cuestión de horas, pudieron verse tanques adornados con los revolucionarios emblemas de la Hermandad recorriendo las calles de las ciudades y rechazando a los arbites. Para el amanecer, la confirmación de la noticia del asesinato del gobernador imperial y de todos sus ministros llegó a todos los rincones del planeta, momento que aprovechó la Hermandad para tomar rápidamente el control de las estaciones de teledifusión, desde las que anunciaron el establecimiento de un nuevo estado teocrático en nombre del dios emperador que renacería. Los arbites mantuvieron control sobre la mayoría de las zonas rurales de Aikar y sobre la fortificación de los arbites que protegía el centro de Lomas. Sin embargo, muchas de las ciudades habían sido capturadas por la Hermandad, por lo que los arbites no tenían acceso a los suministros vitales. 27 días después del inicio de la rebelión, llegó el inquisidor Ackmar, de la Ordo Hereticus, justo el mismo día en que la fortaleza Arbites de Lomas caía frente a las fuerzas de la Hermandad. Muchos de los jueces de la fortaleza lograron escapar, actuando para tomar el control de las 4 estaciones principales de energía de la ciudad. Para el inquisidor Ackmar, el imperio se estaba enfrentando en Aikar 4 a una rebelión organizada, en lugar de un estallido esporádico de fervor religioso popular, como aseguraba la Hermandad. El inquisidor se vio obligado a solicitar la ayuda del capítulo Astarte de los Ultramarines para que ayudaran a las fuerzas imperiales a retomar el planeta. Mientras las restantes fuerzas imperiales aguardaban la llegada de los ultramarines, bombardearon las ciudades rebeldes y rechazaron violentos contraataques de los batallones de milicia de la Hermandad. Los repetidos intentos de alcanzar a los asediados arbites y retomar las estaciones de energía que abastecían Lomas resultaron inútiles. Finalmente, los arbites se vieron superados 6 días después de la llegada de Ackmar, pero como acto final de resistencia y lealtad al emperador, hicieron detonar múltiples cargas de fusión, destruyendo completamente los generadores que tan valerosamente habían defendido. Las brillantes llamas desencadenadas por las explosiones de fusión ardieron durante muchos días, y la masiva nube de humo negro resultante cubrió Lomas como una escalofriante mortaja. Con la guerra en punto muerto, convertida ahora en una larga y agotadora campaña de combates urbanos, el recuento de bajas se disparaba día a día. Cada puerta tenía trampas, y los francotiradores de la Hermandad vigilaban en las cúspides de las torres de las ciudades rebeldes. Patrullas enteras de la Guardia Imperial, aún leales al Imperio, desaparecieron sin dejar rastro en el caótico conflicto. La rebelión prometía ser larga y sangrienta, ya que la Hermandad controlaba las armerías y polvorines de los regimientos de la Guardia Imperial asignados al planeta, y también disponía del apoyo de la mayoría de la población de Aikar 4, a la que podían reclutar sin problemas para aumentar el número de tropas de su milicia. El inquisidor Ackmar dirigió a varios destacamentos de pequeño tamaño, compuestos de miembros de la Guardia Imperial y arbitradores, con los que penetró en Lomas para averiguar la verdadera naturaleza de la Hermandad, recopilando y reuniendo pieza a pieza los fragmentos de información que componía la historia real del conflicto. Por los relatos de algunos prisioneros, averiguó que los hierofantes que gobernaban la Hermandad hablaban de un nuevo orden, que pronto se extendería por toda la galaxia. Durante un enfrentamiento, en el que acabó con la vida de uno de los neófitos de la Hermandad, Ackmar descubrió la clase de xenos que estaban orquestando toda la revuelta, asquerosos yenestiles de los tiránidos.
Agmar envió un urgente mensaje astropático a la Inquisición, confirmando sus temores de una nueva invasión tiránida, y esperó la llegada de los ultramarines. 39 días después del comienzo de la revolución en Icar, la barcaza de batalla Octavius entró en órbita sobre el planeta y comenzó a lanzar sus cápsulas de desembarco de ultramarines. Las defensas planetarias estaban aún inutilizadas por los daños producidos a los generadores de energía de Lomas, por lo que el número de bajas de los marines espaciales durante el desembarco fue mínimo. Los marines espaciales aseguraron las armerías de la Guardia Imperial y el palacio del gobernador planetario, y rechazaron múltiples contraataques pobremente organizados, lo que provocó un número catastrófico de bajas entre las fuerzas de la Hermandad. En el exterior, las restantes fuerzas de la Guardia Imperial lanzaron ataques coordinados para colaborar con el esfuerzo de los ultramarines, empleando sus tanques de batalla Leman Russ como puntos fuertes móviles. Por fin, de forma lenta pero inevitable, las líneas de la Hermandad comenzaron a flaquear y a retroceder. Más de 20 marines espaciales veteranos de élite procedentes de la primera compañía de los ultramarines y equipados con armadura de exterminador se teleportaron a la gran catedral de la Hermandad situada en Lomas, y acabaron con los defensores de la catedral después de que Agmar enviara un mensaje a la Octavius a través de un satélite espía. La aparición de más guardias precedió al estallido de una verdadera tormenta de proyectiles y disparos láser que valieron a muchos de los guardias de la Hermandad, aunque no antes de que varios de los exterminadores fueran eliminados. El único lanzallamas pesado disponible de los exterminadores probó ser un arma insustituible al incinerar con sus llamas a las desprotegidas fuerzas de asalto. Sin embargo, algunos de los neófitos de la Hermandad, señalando con ello su herencia Xenos, contraatacaron con cegadora velocidad y terribles zarpazos. Los exterminadores se dispersaron en busca de la miríada de pasajes secretos que se suponía que existían bajo la catedral de la Hermandad. Pronto hallaron uno de dichos pasadizos bajo el altar, que retiraron con prontitud adentrándose en el conducto. Mientras adentraban en la cripta, oyeron el chasquear de garras contra las piedras. En cuanto las criaturas se abalanzaron contra los ultramarines y quedaron iluminadas por los focos de estos, quedó claro que se trataba de Genestealers, confirmando las sospechas del Inquisidor de la presencia de un culto Genestealer en el corazón de la revuelta. La batalla rugió durante bastante tiempo, en el que los cadáveres de centenares de Genestealers muertos se fueron acumulando los unos sobre los otros. Finalmente, la Horda agotó sus recursos y cesó en el ataque. Varios exterminadores de los ultramarines habían vuelto a resultar reventadas sus armaduras por las inhumanas afiladas garras de los Genestealers. El resto de los Astartes se internaron aún más en la cripta, en donde se encontraron con más criaturas del mismo tipo. Finalmente, llegaron hasta una enorme caverna situada en las entrañas de la tierra bajo la ciudad de Lomas. Allí encontraron al hinchado y abotargado ancestro de la Horda Genestealer, el poderoso patriarca Genestealer. Mientras los exterminadores se acercaban, una nueva horda de Genestealers se abalanzó contra los atacantes, surgiendo literalmente de la nada, en un esfuerzo por proteger la vida de su señor. El rugido de los bolters de asalto provocó una verdadera carnicería. El bibliotecario de la compañía se adelantó hasta alcanzar la tarima en la que se alzaba el patriarca, pero este contraatacó con sus poderes psíquicos para intentar acabar con la vida del psíquico de los marines espaciales. Sin embargo, una descarga de la capucha psíquica de las Astartes interrumpió el hechizo, desapareciendo a continuación del mundo físico y teleportándose al estrado, en donde apareció. La criatura lanzó otro ataque, haciendo saltar chispas y sangre del cuerpo del bibliotecario, y rechazó con facilidad el contraataque del marine. El bibliotecario pidió ayuda a sus hermanos de batalla, tras lo que el estrado fue barrido por disparos de Volter. Aunque algunos de los disparos atravesaron la servoarmadura del bibliotecario, el patriarca Genestealer resultó también gravemente herido. Así que el bibliotecario aprovechó la oportunidad para atacar con su hacha de energía, que gracias al poder psíquico insuflado en la misma por el bibliotecario, pudo atravesar el duro pellejo del patriarca. El patriarca Genestealer cayó muerto, dejando a la progenie, al culto y a todo el movimiento revolucionario sin liderazgo, con lo que el levantamiento perdió su ímpetu y fuerza, lo que a su vez le hizo perder toda cohesión. Mientras los exterminadores acababan con el resto de Genestealers ocultos en las catacumbas bajo la ciudad, las batallas, poco a poco, fueron perdiendo intensidad hasta detenerse,
y los revolucionarios solo pudieron atrincherarse y actuar de forma descoordinada al desaparecer la sutil influencia psíquica del patriarca sobre el culto. Algunos grupos de pequeños tamaños de acólitos y neófitos de la hermandad mantuvieron sus posiciones en los búnkeres y torres, pero pronto fueron eliminados por los tanques y los vehículos pesados de combate de la Guardia Imperial. Icar IV volvía a estar bajo control del Imperio, y todos los restos del culto Genestealer, los propios Genestealers, sus híbridos, los humanos infectados, los miembros del culto y los traidores, fueron despiadadamente barridos del mapa. El inquisidor Ackmar, al mando de los ultramarines, purgó de forma metódica el planeta, que con el tiempo volvió a la normalidad. Sin embargo, quedaban por responder dos preguntas. Una de ellas era el paradero del líder humano de la hermandad, ya que su cuerpo nunca fue encontrado. La segunda de ellas tenía que ver con una distorsión en la disformidad, aún lejana, detectada por los astrópatas del planeta. La importancia de dicha alteración estaba relacionada con una señal psíquica detectada por los más veteranos de los astrópatas, que procedía del patriarca Genestealer y que se interrumpió a la muerte de éste. Una llamada que irradiaba en todas direcciones y que parecía ser la responsable de la aparición de la distorsión. Habían detectado algo gigantesco y sombrío, una monstruosa entidad que había dirigido su atención hacia Icar IV, una nueva flota enjambre tiránida. En poco tiempo, el cónclave de la Inquisición, ante el que el inquisidor presentó sus informes, comenzó a integrar una imagen compuesta por los múltiples ataques y rebeliones producidos en los mundos imperiales del segmento Ultima. El frente de avance de la nueva amenaza abarcaba casi 1000 años luz, aunque podían distinguirse con claridad algunas puntas de lanza, semejantes a tentáculos. Fue por ello que la nueva flota enjambre, al igual que ocurrió con la flota enjambre Behemoth, recibió el nombre de otro monstruo mitológico de pesadilla, el Kraken. Visto en perspectiva a escala galáctica, la flota enjambre Kraken estaba llevando a cabo sus ataques en un frente que se extendía a lo largo de miles de años luz. Algunos mundos fueron pasados de largo, quedando aislados por la sombra en la disformidad de la flota enjambre, o resultaron aniquilados de forma súbita, haciendo imposible para las fuerzas imperiales el establecer una defensa cohesionada y eficaz. El Imperio se vio obligado a concentrar sus fuerzas en los mundos Forja y los mundos Colmena de mayor importancia estratégica, como Icar IV, Triplex Fall, Graya o Radnar, evacuando o abandonando a muchos otros planetas a su horrendo destino. Aún así, todavía hubo momentos de gloria para el Imperio. Muchos capítulos de marines espaciales dedicaron sus fuerzas y sus vidas para salvar mundos que las masivas fuerzas de la Guardia Imperial habían dejado a su suerte. Algunos, como los Lamentadores y los Cuchillas del Emperador, vieron reducidos a sus orgullosos capítulos a pocos más que unos restos dispersos como pago a su valor, mientras que se cree que el capítulo de los Caballeros de la Eternidad quedó completamente aniquilado. Otros muchos lucharon como solo los marines espaciales podían hacerlo, atacando a los zarcillos aislados del Kraken, asaltando las naves Colmena durmiente reventándolas desde dentro. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del Imperio, los tiránidos eran demasiado numerosos y no podían ser detenidos, adentrándose cada vez más en la galaxia en dirección al corazón del Imperio de la Humanidad. Por fortuna para la humanidad, la flota enjambre Kraken no permaneció dividida en zarcillos individuales durante mucho tiempo, sino que acabó coagulando en un único y masivo mega enjambre que se abalanzó sobre Icar IV, el mundo Colmena, cuya enorme infección Genestealer había sido el heraldo de la llegada del Kraken a la galaxia de la Vía Láctea. Mientras los tiránidos se acercaban al planeta, miles de Genestealers surgieron de repente, procedentes de las colmenas inferiores, en apoyo de las fuerzas invasoras Xenos, demostrando que las afirmaciones de que la infestación había sido totalmente erradicada años atrás eran dolorosamente falsas. Los perímetros defensivos se colapsaban bajo los ataques, y los soldados de la Guardia Imperial caían asesinados por millares. En la terrible confusión, un número masivo de organismos tiránidos consiguieron aterrizar sobre el planeta, no solo termagantes o gárgolas, componentes habituales de la vanguardia de los asaltos anteriores, sino también monstruosos Carnifex y Tyrannofex. Aún peor,
Los gigantescos biotitanes, hieródulos y hierofantes, acechaban y avanzaban pesadamente sobre la superficie del mundo amenazado. Los tiránidos habían desencadenado sobre Icar 4 todas y cada una de las terribles armas biológicas disponibles en su arsenal. Pero a pesar de ello, Icar 4 no estaba perdido para el Imperio. Prevenido del interés de los tiránidos en el planeta debido a la anterior infestación Genestealer, el Imperio fue capaz de establecer una contradefensa mucho más eficaz y sólida en el sistema Icar que en el resto de las áreas de la Franja Este bajo el ataque de la flota enjambre Kraken. Las defensas imperiales se vieron significativamente reforzadas por Marneus Calgar, señor de los ultramarines y de ultramar, héroe de la Primera Guerra Tiránida y veterano endurecido por la batalla de Macrash, quien dirigió a los ultramarines a la batalla contra su antiguo enemigo en Icar 4, al igual que hizo con la flota enjambre Behemoth en Macrash 200 años estándar antes. Los ultramarines infligieron aplastantes pérdidas a la armada tiránida en órbita sobre el planeta y en los claustrofóbicos pasadizos de las almenadas ciudades colmena de Icar. Los veteranos de la Primera Guerra Tiránida aterrizaron y purificaron las colmenas de Icar 4 en una serie de batallas a corto alcance que duraron casi un año terrano. Al emplear las mismas tácticas que habían tenido éxito al derrotar a la flota enjambre Behemoth en ultramar casi 2 siglos antes, Marneus Calgar consiguió unir a los defensores imperiales de Icar 4 y expulsar a los tiránidos del planeta para siempre. Sin embargo, como siempre, la victoria contra los tiránidos se cobró un terrible coste. Icar 4 quedó reducido a un cementerio humeante repleto de muerte y destrucción, en el que el planeta y la población fueron sacrificados para que el imperio de la humanidad pudiera sobrevivir a otra tormenta. Al mismo tiempo, ocurría la batalla del mundo astronave Iyanden. No la voy a resumir hoy de nuevo, porque ya la narré en un programa sobre los Aeldari. Solo diré que la victoria de Iyanden fue una victoria vacía. A pesar de que los Eldar habían logrado repeler a los invasores y habían emergido victoriosos, solo se había conseguido dicho resultado pagando un terrible precio. El una vez orgulloso mundo astronave había acabado arrasado, y 4/5 partes de sus habitantes habían muerto o agonizaban en los fracturados salones. Entre ellos estaba el vidente Kelmon, rodeado por los cadáveres de una docena de zoántropos tiránidos, cuyas retorcidas cabezas mostraban las señales del fuego psíquico. La otrora poderosa flota estelar de Iyanden era apenas una lamentable sombra de su antigua gloria, y los abrasados restos de sus majestuosas naves espaciales y sus valerosas tripulaciones flotaban silenciosa e ingrávidamente en el vacío del espacio. No obstante las pérdidas ocurridas, todo podía ser reparado. Quizá no durante centenares de generaciones, pero sí algún día del distante futuro. Lo que sí se perdió para siempre fueron las incontables almas Aeldari de las joyas espirituales destruidas en la batalla contra los tiránidos. La masiva destrucción sufrida por la gente y los guerreros fantasma de Iyanden infligió tanto al mundo astronave como a la especie Aeldari en su conjunto. Un golpe del que su cultura jamás se recuperaría. Los Aeldari habían aprendido a base de sangre, dolor y muerte una penosa lección, gracias a la cual jamás volverían a subestimar al gran devorador. La flota enjambre Kraken era solo un conjunto de fragmentos dispersos de su antiguo poder, aunque el crédito de su desbandada no puede ser reclamado ni por los Aeldari defensores del mundo astronave Iyanden, ni por las acciones de los ultramarines en Icar 4. Los Eldar y el Imperio habían luchado como aliados forzosos. De no haber atacado Kraken a Iyanden, la victoria de los ultramarines en Icar 4 habría sido completamente imposible, y viceversa. De haber flaqueado y caído cualquiera de ambos frentes, ya fuera el de Iyanden o fuera el de Icar, Kraken hubiera sido totalmente imparable. Los restos esparcidos del asalto tiránido sobre Icar 4 se dirigieron hacia el núcleo galáctico, atravesando los perímetros de defensa del Imperio, preparados para enfrentarse contra la flota enjambre Kraken. Dichas flotas fragmentadas se convirtieron en una amenaza aún mayor contra el Imperio, ya que se lanzaron al ataque contra mundos desprevenidos o probablemente defendidos que se encontraban alejados de las zonas de combate principales de los tiránidos de la franja este de la galaxia. Las batallas contra dichas flotas escindidas de Kraken continuaron muchos años después del final del enfrentamiento contra la flota enjambre,
lo que drenó los recursos defensivos imperiales contra incursiones tiránidas posteriores. Se duda de que la verdadera extensión del coste de la devastación provocada por el Kraken sea jamás computada por los adeptos del Administratum. Las flotas escindidas están compuestas por apenas una docena de naves colmena, pero incluso solo una docena de dichas naves vivientes es más que capaz de aplastar un mundo humano y cosechar toda su biomasa, convirtiéndolas en una amenaza cada vez mayor. Algunos fragmentos de Kraken se han vuelto tan grandes usando estas tácticas que han sido clasificadas por el Imperio como flotas enjambre con derecho propio. De hecho, la flota enjambre Megalodón creció a partir de uno de los fragmentos de Kraken y sigue arrasando hoy día porciones del Imperio. Otra flota enjambre que creció a partir de un fragmento de la Kraken fue la flota enjambre Euménides, que finalmente fue destruida por una fuerza de combate Tau liderada por Osha Serra, cuando éste asaltaba un mundo humano que tenía alianzas con el Imperio Tau. Sin duda, los tiránidos como especie han aprendido mucho acerca de las defensas interiores del Imperio a través de las acciones de la flota enjambre Kraken y sus flotas escindidas. En cada batalla en que los tiránidos se han implicado, sin tener en cuenta el resultado, han aumentado el siempre creciente entendimiento de la mente enjambre acerca del comportamiento y las tácticas de su nueva presa. Quizá esa fuera la verdadera razón de la existencia de la flota enjambre Kraken: probar las defensas del Imperio para la próxima gran invasión tiránea de la galaxia de la Vía Láctea. Si esa brillantez estratégica es una de las señas de identidad de la mente enjambre, no solo la humanidad, sino todas las razas inteligentes de la galaxia deberán temer los días que se aproximan. Pero no solo los tiránidos aprendieron sobre el Imperio, ya que a pesar del incontable número de bajas, las fuerzas del Imperio también llevaron a cabo algunos descubrimientos. En primer lugar, que las naves colmena pueden ser abordadas si la tripulación se encuentra sumida en una hibernación profunda. En segundo lugar, los psíquicos imperiales descubrieron que los tiránidos estaban dirigidos por una inteligencia psíquica, aunque la existencia del concepto de la mente enjambre aún tardaría en conocerse. Y en tercer lugar, los altos señores de Terra adoptaron una doctrina por la cual debería buscarse la total destrucción de los tiránidos, fuera cual fuera su número y fuerza, y fuera cual fuera el precio a pagar. Desgraciadamente para el Imperio, apenas hubo tiempo para respirar y comenzar a aplicar las medidas desarrolladas tras la Segunda Guerra Tiránida, ya que se descubrió que tanto la flota enjambre Behemoth como la flota enjambre Kraken no habían sido sino simples fuerzas de reconocimiento para la verdadera amenaza a toda vida que venía tras ellas, la flota enjambre Leviatán, que llegó a la galaxia en el año 997 del milenio 41. Terminando con la flota enjambre de los Kraken, decir que a finales del milenio 41 aparecieron pruebas que apuntaban a que un fragmento de la flota enjambre Kraken estaba operando en el sector Vaidar, una región del espacio plagada de guerras y conflictos, en la que pudieron abalanzarse sobre múltiples mundos. Así que no se descarta la posibilidad de que, con el tiempo, la absorción de dichos mundos permita a la flota escindida crecer hasta el tamaño de su progenitora y provocar el caos y la destrucción de nuevo a una escala sin casi precedentes. Como último dato, las criaturas de la flota enjambre Kraken tienen una pauta cromática de piel color hueso con caparazones rojizos. Sus almas simbióticas suelen ser de color negro o hueso. La siguiente flota enjambre es la última de las tres mayores, la flota enjambre Leviatán. La más numerosa y mayor de las flotas enjambre tiránidas que pretende invadir la galaxia. Leviatán atacó en el año 997 de milenio 41 desde el sur de la galaxia. A diferencia de la mayoría de flotas enjambre previas, que habían atacado la franja este, la Leviatán asaltó bajo el borde galáctico y fue presionando hacia arriba, esparciendo sus fuerzas a través de un frente ancho que cubría el Segmentum Ultima, el Segmentum Tempestus e incluso el Segmentum Solar. La estrategia de Leviatán era formar sus fuerzas en dos tentáculos gigantescos a centenares de años luz de distancia, de tal manera que extendiera la sombra en la disformidad sobre la vasta distancia entre los dos tentáculos, deteniendo todo contacto psíquico entre los mundos atrapados y el Imperio, así como bloqueando los refuerzos del mismo que se introdujeran en la disformidad hacia los mundos asediados. Uno de los tentáculos principales de Leviatán, que tenía una ruta proyectada directamente hacia Terra, fue parado finalmente en Tarsis Ultra. Sin embargo,
La flota enjambre Leviatán al completo permanece imbatible y continúa su asalto a la galaxia. Hasta ahora, Leviatán ha consumido incontables mundos. En respuesta a ello, el Imperio ha reforzado sistemas enteros, alzando a miles de ejércitos y enviando docenas de capítulos de marines espaciales a las áreas problemáticas. Mientras tanto, varios mundos astronave Aeldari están utilizando armamento destructivo para reducir los planetas a mundos muertos. Y los Tau están desarrollando nueva tecnología y armamento para combatir a los tiránidos. Sin embargo, Leviatán solo ha sido enlentecida más que paralizada por completo, y continúa asaltando toda la vida que encuentra a su paso. A finales del año 997 de Milenio 41, el Imperio primero perdió contacto con varios sistemas en el Segmentum Tempestus. El señor Inquisidor Kreitman reconoció los signos de una invasión tiránida mucho antes que el resto de sus camaradas del Ordo Xenos. Tras combatir a los tiránidos durante más de 2 siglos y medio, Kreitman sabía muy bien que estas criaturas tienen una capacidad estupenda para adaptarse y mutar, y conocía muy bien las estrategias de las flotas enjambre. Así que Kreitman implementó un gran augurio astrotelepático, que llegó a ser conocido como el Censo Kreitman, en el que de forma periódica se hacía contacto con cada planeta documentado en la franja sur del Imperio. Este censo causó la muerte de docenas de astrópatas, muchos de alto rango, cuyas mentes se quemaron en el intento de que el censo llegase a mundos más y más alejados con los que no se había establecido contacto en cientos de años. Pero cuando empezaron a pasar semanas y meses y los planetas que dejaban de responder empezaron a conformar un patrón, Kreitman lo identificó confirmando el acercamiento de una nueva flota enjambre de tamaño aterrador. Los 2 tentáculos de Leviatán fueron conocidos en el Imperio como las 2 mandíbulas, como si estas fauces se cerraran devorando todo lo que atraparan en su interior. Y así, la flota fue avanzando hasta que llegó uno de los tentáculos a Tarsis Ultra. Este planeta estaba directamente en el camino de uno de los tentáculos principales de la Leviatán, concretamente el tentáculo que se dirigía hacia Terra. Tarsis Ultra fue defendido por los ultramarines, liderados por el capitán Uriel Ventris, junto con la ayuda de los mortificadores, liderados por el capellán Astador, con base en el cercano planeta nocturno de Posul, quien se unió a los ultramarines durante las preparaciones para resistir el embate de la flota enjambre. Apoyados también por el 10º de Logres, comandado por el coronel Octavius Revalak, el 933 de Corps de la Muerte de Krieg, liderado por el coronel Traimon Stagger, y los regimientos de Fuerza de Defensa Planetaria comandados por el mayor Satria, el inquisidor Kreitman estuvo allí presente para impartir su extenso conocimiento del desafío tiránido. Se enviaron al sector Tarsis equipos de guardianes de la muerte dirigidos por el propio inquisidor Kreitman, para que éste pudiera aprender más de su enemigo y derrotarlo no solo con fuerza sino con astucia. Cuando los tiránidos llegaron al sistema en el año 999 del Milenio 41 y consumieron el planeta Barbarus Prime, los imperiales lanzaron un ataque espacial. A pesar de una victoria inicial al destruir una nave enjambre, Kreitman deseaba invocar el Exterminatus sobre el mundo Cordelis, ya que este era el siguiente planeta en el camino de los tiránidos. Ventris se mostró completamente reacio y apoyó la solución alternativa de ralentizar a los tiránidos haciendo que explotara una refinería de hidrógeno plasma en el espacio, para destruir otra de sus naves enjambre. Sin embargo, el inquisidor Kreitman mintió a Ventris, y con la ayuda de los mortificadores, invocó el Exterminatus indistintamente del éxito del plan de los ultramarines. Los imperiales intentaron el mismo truco de la refinería espacial de nuevo, para destruir otra de las naves enjambre. Pero los tiránidos ya se adaptaron a ese complot y el plan de los imperiales salió del revés, diezmando su flota y forzando a los supervivientes a huir. Tarsis Ultra quedaba desprotegido del espacio, permitiendo a los tiránidos lanzar su invasión planetaria final. El planeta fue asediado durante semanas, tan solo consiguiendo resistir bajo las órdenes de Uriel Ventris y posteriormente Kreitman. El devenir de la batalla cambió de rumbo a favor de los imperiales cuando Ventris y un equipo de exterminio de los Guardianes de la Muerte capturaron a un lictor de la oleada original de la invasión. El mago biologis Bianco Lockhart, un aventajado científico miembro del equipo de Kreitman, revirtió el código genético del lictor para diseñar una cepa biológica que pudiera sobreestimular los procesos adaptativos de la criatura, desencadenando un frenesí de cambios evolutivos que provocaría un esfuerzo imposible de soportar por el cuerpo del ser.
Si era llevado al corazón del enjambre, podría destruir el tentáculo entero. Ventress se unió a un equipo de guardianes de la muerte para infiltrarse a los restos finales de la nave enjambre y transportó la toxina a la reina Norna. De forma lenta al principio, pero aumentando la velocidad, los tiránidos se volvieron para atacarse unos a otros. Su control sináptico había sido roto. Llegados a este punto, el resto del contingente de marines espaciales, tanto de los ultramarines como de los mortificadores, se habían quedado reducido a solo 16 hombres. La mayoría de los tiránidos supervivientes se congelaron hasta la muerte bajo las duras condiciones de Tarsis Ultra, mientras que una minoría sobrevivió tomando refugio en ambientes más cálidos. Las fuerzas imperiales lanzaron una contraofensiva que destruyó el enjambre y paró la invasión. El tentáculo de la Leviatán, que iba hacia Terra, se dispersó, y los mundos que habían sido condenados, ya que habían quedado ante los dos tentáculos de Leviatán, empezaron a registrar noticias imperiales de nuevo. El resto de Leviatán continuaba atacando hacia el interior de la galaxia, y Kreitman ordenó que se estableciese un cordón galáctico para detener el avance de los tiránidos y dar tiempo a las flotas de Batalla Solar y Tempestus a organizarse. El cordón obligaba a que un montón de mundos que estaban en el camino de Leviatán fuesen evacuados o destruidos totalmente para negar a Leviatán sus biorecursos. Mundos que ya estaban bajo la invasión fueron destruidos con el Exterminatus justo cuando los tiránidos descendían para alimentarse del planeta condenado, obligándolos a consumir biorecursos en conquistar un planeta solo para perderlo todo. El cordón de Kreitman condenó a miles de millones de ciudadanos del Imperio a la muerte. El acto de genocidio más grande desde la herejía de Horus. Sus acciones fueron vistas con desprecio por muchos inquisidores influyentes. Fue llamado un radical, un traidor y un loco, y la Inquisición finalmente emitió una carta extremis que le retiraba su título y lo reducía a criminal. Pero su cordón sí logró reducir el avance de los tiránidos. A pesar de que Kreitman fue desterrado de la Inquisición, decidió desviar el enjambre tiránido y enviarlo contra otros enemigos de la galaxia. Planeó usar uno de los tentáculos de Leviatán para eliminar el Imperio Orco de Octarius, ya que el Imperio estaba estancado en una guerra cada vez más compleja en el sistema de Octarius, y los orcos la estaban dominando. Kreitman lideró varios grupos especialmente equipados de los Guardianes de la Muerte a las cavernas de Carpacia, en un intento de atrapar en estasis un enjambre de Genestealers vivos. La misión fue un éxito, a pesar de que las fuerzas de Kreitman sufrieron fuertes bajas. Entonces, plantó los Genestealers a bordo del Perdición de Fuego, un pecio espacial que emergió de la disformidad en el camino de Leviatán. Cuando los Genestealers despertaron, Kreitman destruyó la primera luna de Haste para desviar la trayectoria del pecio directamente al Imperio de Octarius. A pesar de los esfuerzos de los orcos por aplastar la infestación de Genestealers, un tentáculo de Leviatán cambió de rumbo hacia la señal psíquica de los Genestealers e invadió el Imperio Orco. En unas semanas, una docena de mundos del Imperio Octariano se infectaron. Leviatán casi fue detenida por los orcos en Gorala. Cuando la flota enjambre llegó, fue recibida por cada nave orca en un radio de 12 años luz, además de extensos campos de minas ocultos en el cinturón de asteroides de Gorala que destrozaron las bionaves en cataclísmicas explosiones. Naves orcas atacaron a las naves supervivientes, y antes de que tuvieran tiempo de reaccionar, la flota tiránida estaba casi destruida. Sin embargo, una sola bionave logró pasar el bloqueo orco y se precipitó hacia Gorala, sin prestar atención al dolor o las heridas. Lanzó miles de esporas micéticas a los bordes ecuatoriales del planeta. En la superficie, el pequeño enjambre tiránido adaptó astutamente su táctica para conseguir, de manera lenta pero segura, más biomasa para aumentar su número. Cuando el líder orco Scarfang fue asesinado por Lictors, los orcos en Gorala estallaron en luchas internas y fueron presa fácil para los tiránidos. Cada tribu fue asolada y destruida en rápida sucesión hasta que, en unas pocas semanas, todos los orcos de Gorala habían sido matados. Los biorecursos del planeta fueron transformados en nuevas bionaves, y la infestación tiránida creció rápidamente y se extendió a otros mundos orcos.
La guerra finalmente llegó a Octarius, el mundo central del Imperio Orco. Nunca antes el planeta había visto tanta matanza, y la guerra pronto se extendió desde el planeta a todos los del sector Octarius. Otros mundos orcos perdidos ante los tiránidos incluyen Orrok, Derragon y Keltor. Así, la guerra de Octarius continuó creciendo. Los últimos reportes indican que un señor de la Horda se ha unido al asalto a los orcos en Octarius. El plan del inquisidor Kreitman, de poner a dos especies Xenos a luchar entre ellas, pareció ser un éxito. Pero sin embargo, el plan salió mal. Orcos de años luz de distancia se están reuniendo en Octarius y haciéndose más grandes y fuertes debido a su dieta de conflicto. Además, cada orco devorado le da biomasa al creciente enjambre tiránido, el cual está constantemente aprendiendo y adaptándose a nuevas maneras de vencer a sus enemigos. Kreitman inició una serie de sucesos que está haciendo a ambos bandos más fuertes. Cualquiera que gane ese conflicto emergerá mucho más fuerte que antes, y será un enemigo muy difícil de detener por el Imperio. Leviatán continúa su salto en la galaxia. Se sabe que 2 de capítulos de marines espaciales están involucrados en la operación de contención, con el capitán Az Solari, de la Guardia del Cuervo, como comandante general. Desde el año 997 del milenio 41, el 12º grupo de ejércitos de la Guardia Imperial, compuesto principalmente por fuerzas de Catachán y de Jornia, continúan manteniendo a raya un tentáculo mientras se reúnen refuerzos. Además, en el año 999 de 1941, un tentáculo de la flota enjambre Leviatán fue identificado en rumbo directo al planeta natal de los Ángeles Sangrientos, Baal, en el sistema Cryptus. Las criaturas de Leviatán muestran unos colores reconocibles de piel blanca con caparazones púrpuras, y usualmente simbiontes rojos. Y por fin, llegamos a la última flota enjambre de la que os voy a hablar hoy, la Moloch. Esta flota enjambre tiránida avanzó a través de las estrellas Necrófago al norte galáctico en el año 998 del milenio 41. Algunas pérdidas atribuidas a esta flota enjambre fueron el sector Kiltor y la civilización tareliana. Un zarcillo de vanguardia ya amenazó con consumir el mundo agrícola de Yolov en el año 932. Cuando el tecnomagus Stanum Bir descubrió fragmentos de una plantilla de construcción estándar en el planeta. El espaciopuerto del planeta fue defendido por elementos de los regimientos de Catachán, Mordia, Kanak, Molov y Agathon, para poder ganar tiempo mientras el Adeptus Mechanicus escapaba con la PCE. El veterano 9º regimiento de viejos irascibles bostroyanos evitó que una sección escindida de Moloch consumiera una ciudad colmena en Karak Prime. Durante 18 meses, los bostroyanos consiguieron contener a un enjambre tiránido que se extendía desde la base de las murallas de la ciudad hasta el distante horizonte. Sabiendo que estarían condenados si se quedaban sin munición, los bostroyanos abrieron las puertas de la ciudad y permitieron entrar a la horda dentro de la misma. Cuando el grueso de los tiránidos estuvo dentro, los bostroyanos detonaron la pila nucleónica de la colmena, incinerándola junto a sus defensores y un porcentaje estimado del enjambre tiránido del 85%. Cuando el invierno llegó a la ciudad, los tiránidos supervivientes murieron de hambre y la flota escindida quedó destruida. Las criaturas de la flota enjambre Moloch tienen una coloración característica de piel blanquecina con el caparazón verde pálido. Así pues, os he contado acerca de 7 flotas enjambre tiránidas. Las 3 mayores, Behemoth, Kraken, el Leviatán, la mayor de todas, y 4 más de las menores, Gorgona, Hydra, Jormungandr y Moloch. Sin embargo, debéis saber que día tras día van apareciendo nuevas flotas de mayor o menor tamaño,
algunas escindidas de tentáculos de algunas de las flotas enjambre conocidas. Otras, flotas enjambre completamente nuevas que siguen llegando a la galaxia desde el vacío, constriñendo cada vez más al imperio de la humanidad entre los tentáculos y las fauces del gran devorador. Bueno, pues hasta aquí este programa número 45, hablando sobre las flotas enjambre tiránidas. Creo que ya os he presentado una buena variedad de las mismas para que os hagáis una idea de las distintas tácticas, ¿no? y la capacidad de adaptación que pueden tener estas flotas enjambre del gran devorador. Con este programa ya cierro una buena trilogía para los tiránidos, aunque me quedan más cosas en el tintero que trataré más adelante. Como ya sabéis, este es un programa que podéis escuchar en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Y para cualquier duda, sugerencia, idea, crítica, comentario, lo que queráis, sabéis que también cuento con mis redes sociales. Facebook.com/la biblioteca de Tisca. En Twitter el usuario @bibliotecatisca. Y en Google+, en YouTube y en Steam las comunidades llamadas la Biblioteca de Tisca. Gracias como siempre al sitio web Wikihammer 40.000 por brindar tanta y tan útil información para ir ordenando toda esta narración. Si queréis visitar la información de primera mano, la dirección es http://es.warhammer40k.wikia.com y también está la aplicación de iPad y de tablet y de móvil. Además tengo que dar gracias también a todos los autores que me han brindado esta música, ¿no? Para música libre, como ya sabéis, de Jamendo.com. Hoy especialmente Raleigh Wender y Gregoire Lourdes. No he puesto mucho de Carlos Estella, la intro como siempre. La recomendación de esta semana es Space Hulk Ascension, la adaptación a videojuego del clásico juego de tablero Space Hulk. En él, los exterminadores son personalizables y suben de nivel, y el juego consta de 3 campañas con un total de más de 100 misiones. Existe una modalidad llamada Rogue Mode, en el que se generan precios aleatorios para explorar y purgar, al más puro estilo mazmorra de Diablo, todo un desafío para los jugadores. El juego está en inglés y lo podréis encontrar muy bien de precio si lo sabéis buscar. De hecho, en Steam ha estado recientemente a menos de 7 euros. Y ya por último me queda como siempre leer los comentarios que me habéis dejado en mis canales. Empiezo con Facebook. El Panto Hernández dice de lujo. José Luis Alba Cano Geneken dice ánimo, un trabajo encomiable, gracias por ello. Antonio Jesús Fernández Verdugo dice estupendo, muy detallado, lo agradezco muchísimo, es como leerse la enciclopedia de algo que te gusta mucho. Rubio Yo Rubio dice oído el programa de los tipos de tiránidos, solo darte la enhorabuena, me ha encantado. Igualmente te animo a que cuando puedas hagas algún programa sobre Battlefleet Gothic, uno de los grandes olvidados de Games Workshop que tiene un trasfondo riquísimo. Sí, en efecto, lo he mencionado alguna vez, creo que ya recomendé el videojuego cuando hablé de la 12ª Cruzada Negra de Abaddon. Es un juego de táctica naval al estilo Warhammer 40.000, es decir, con naves enormes de combate. José Mabeja dice, buen programa, toda una clase de xenobiología, una facción con mucha personalidad y variedad que has descrito de forma impecable. La mente enjambre quiere más. Pues espero que él haya podido alimentar un poquito con este programa de hoy. Dani López dice, más tío más, hay pocas cosas mejores para salir a hacer deporte que un buen podcast de 40k. Pues gracias a toda la gente que me escucháis y que habéis comentado en Facebook. Pasamos a Twitter. Óscar Calvo dice, hola Biblioteca de Tisca, en el primer programa de los tiránidos hace referencia a una raza centauro que eran esclavos de los tiránidos. ¿Son los Zoat? Pues efectivamente, son los Zoat, la única raza que yo conozco en plan centauro en Warhammer 40k. Una de estas razas mencionadas pero ya olvidadas, ¿no? En el trasfondo. Comentas en el anterior programa dedicado a tiránidos que están zurrándose con orcos y adquiriendo su material genético. Olvidas que los orcos son como Hulk, cuanto más luchan más se desarrollan, por lo que de ese enfrentamiento podría salir un montón de Gazkul Traka. O super tiránidos. Pues sí, como bien has dicho, ya lo has visto que están los tiránidos de la flota Leviatán enfrentándose al Imperio de los Orcos, ¿no? En Octarius, y desde luego quien salga de allí, ¿no? El vencedor de ese combate tan largo, sin duda va a ser un fiero enemigo del Imperio. Luis Miguel Sánchez dice, reconozco que en cuanto a miniaturas me perdí a partir de la 4ª edición, y eso que tengo la primera y la segunda por casa.
Por eso sigo La Voz de Horus y Biblioteca de Tisca para enterarme de estas cosas. Modding Total War dice: sigo a ambos por recomendaciones vuestras, muy buenos podcasts. Yo es que no juego, soy coleccionista, hobby puro y duro, imperial hasta el fin. Dami1 dice: totalmente, me voy a poner los podcasts de la Biblioteca de Tisca, de la Batalla de Terra y los primeros programas. Pues gracias a toda la gente que comentáis y me compartís por Twitter. Pasamos a YouTube. Osain Arteta dice: Lehman Russ, el lobo de Fenris. Manolín 5444 dice: llevo 30 años, sí, 30 con este juego y siempre sorprende. Warg, oyente habitual del programa, dice: excelente como siempre. David Dueñas dice: me encanta todo este trasfondo de Warhammer 40k, me parece que me voy a enganchar a los libros. Todavía no he terminado todos los audios, pero no me queda mucho. Sin saber mucho del trasfondo, más allá de lo que te he oído y del código de mis pequeños Eldar, tantos comentarios que se escuchan sobre los primarcas perdidos, ¿no podría ser que fueran lo más parecido o incluso clones directos del emperador y que los expulsara por temor a ser desplazado, explicando así la futura vuelta de este? No, nada de eso, ni mucho más lejos, ¿eh? Para más detalles, escúchate bien los programas acerca de la herejía de Horus y te recomiendo que leas algunos de los libros de la saga, por ejemplo El primer hereje o algunos de otros que traten un poco este tema sobre la diáspora, ¿no? La dispersión de los primarcas. La Torre de Londra, Wargame, dice: buen trabajo de nuevo, amigo, saludos desde la Torre de Londra, tus podcasts son auténticas piezas de arte radiofónico del hobby, sigue así. Dan Alfa, también oyente habitual, dice: me cayó la notificación y cerré las demás ventanas de mi navegador. Cuando el relato nuevo cae, si vaya que es una clase de biología sobre estos bichos, debo decir que mi fidelidad al emperador me obliga a matar estas cucarachas en Dawn of War. Me pareció algo curioso y hasta un tanto bizarro que los tiránidos usen genética orca para aumentar sus filas y fuerza. Me temo que eso no traerá nada bueno para la raza tiránida. Su objetivo es volverse fuertes, pero no hay que agarrar al primer orco muerto. Buen Elius, como siempre, una buena crónica de tu biblioteca y ya espero la siguiente entrega con impaciencia. Pues espero que te guste. Gustavo Barzola Luna dice: hola, saludos desde Jauja, Perú. Me encanta el universo de Warhammer 40k, yo lo conocí con los libros de los ultramarines. Pues mira, hoy los he citado un poquito, ¿no? Estas aventuras de Uri el Ventris, ¿no? Que se salta un poco a la ligera, bueno, bastante, se salta bastante, ¿no? Lo que sería el Codex Astarte, que debería ser algo más sagrado para su capítulo, pero sin duda son libros con puro combate y epicidad, especialmente el primero, luego la cosa parece que flojea un poco. Saludos a toda la gente que me escucha y comenta desde Perú. Roberto López dice: gran programa como siempre, Helios, me ha encantado porque no conocía casi nada de esta raza Xeno. En este momento estoy leyendo la novela Némesis y me ha enganchado mucho todo lo relacionado con el oficio Assassinorum y sus diferentes clados. ¿Clados? Supongo que quiere decir templos. Y diferencias de acción y poderes entre todos ellos. Claro que te daría para un buen programa. Y cita: ningún mundo escapa a mi gobierno, ningún enemigo escapa a mi furia. Extraído de la primera página del Grimorio Assassinorum. Saludos, el emperador protege. Pues sin duda Némesis es un buen libro. Y la verdad es que es de los que mejor trata este punto del tema del oficio Assassinorum, ¿no? Con sus grandes 4 templos y demás. No hay que olvidar que técnicamente uno de los primarcas, aunque se dejó un poquito, fue asesinado por uno de estos asesinos profesionales. Cito también desde aquí el juego, aunque creo que estaba ya descatalogado, de Assassinorum Execution Force, donde una fuerza de 4 asesinos de diferentes templos se infiltra en una especie de templo del caos para detener un ritual de un sacerdote del caos. Y ya pasamos a la última red, a iVoox, donde un anónimo dice: genial, muchas gracias por tu esfuerzo, gracias a ti he comprendido algo más de este mundo. Elfo Jedi dice: buen programa como siempre, no soy gran seguidor de Warhammer, pero recientemente me enganché a Warhammer 40k Dead Watch, Enhanced Edition, y en pocas semanas me he interesado por este mundillo y he escuchado la mayoría de tus podcasts. ¿Lo has jugado? ¿Opiniones? ¿Conoces otros juegos similares en los que manejes a un escuadrón y no todo un ejército? Ánimo y sigue contándonos batallitas del espacio, que se agradecen. Pues sí, efectivamente lo he jugado Warhammer 40k Dead Watch, aunque solo hice las 3 primeras misiones. Apenas he empezado a desbloquear marines y a mejorarlos. Y si quieres juegos del estilo, te recomendaría el Space Wolves, ¿no? El juego de los lobos espaciales, que manejas un escuadrón, así digamos de, no sé si eran 3 o 4 marines, y se basa en un sistema de cartas, en una cuadrícula, y la verdad es que es un juego muy táctico y es muy entretenido y muy bonito visualmente. Además lo van ampliando, metieron también como enemigos a los necrones y demás. Lo puedes jugar gratis, aunque siempre está la opción de micropagos para conseguir mejores cartas y equipo y demás. Pero ya te digo, lo puedes jugar perfectamente gratuito. Así de bote pronto es el primero que me viene de manejar escuadrones y no ejércitos enteros. Epónimo dice: ganas de tener mi nuevo ordenador y unirme a vuestro grupo de Steam a pegar unos tiros.
Ya puestos, que hables también de la Divina Inquisición y sus diversas hordos, y hordos militantes, ¿no? Daría para un programa muy chulo, con todas las líneas de pensamiento ortodoxas y radicales. Ah, malditos herejes radicales, lobos en piel de cordero, eso es lo que son. Por cierto, gracias por seguir Relatos Salvajes, Helios, me dio mucha alegría ver tus likes. Pues sí, efectivamente, escuché la transmisión Ordo Chenos que hiciste, ¿no? Y luego también el primer podcast que hiciste sobre Xenos. Interesante y la verdad muy bien ambientado, ¿eh? Daba la sensación de estar allí con esos cogitadores, ¿no? Y esos mensajes y demás. Y sí, muy prontito, más pronto de lo que pensáis, habrá un programa sobre alguno de estos hordos. Especialmente voy a hablar del Ordo Xenos y de la Death Watch, los Guardianes de la Muerte, que hoy ya los he mencionado un poco. Seguramente diga Death Watch para que no se confunda Guardianes de la Muerte con la Guardia de la Muerte, el capítulo de Marines Espaciales. Raikbon dice: tiránidos alérgicos al jugo de limón. Cuento de viejas o la nueva superarma del Imperio de la Humanidad. Pues sí, ¿no? Podría ser un poco una de estas mutaciones provocadas, ¿no? Pierre Alejandro León Taco dice: poniéndome al día en el lore. Muchas gracias, saludos desde Perú. Pues como he dicho antes, saludos a toda la gente que me escucháis desde allá. Pedrolas dice: un programa genial, como siempre. Orion dice: he empezado a escucharte hace muy poco y sé que voy a tardar en ponerme al día, pero me parece genial el podcast y este capítulo ha sido realmente la leche. Gracias por tu labor, crack. Yo soy el pájaro espino dice: magnífico programa, Helios. Terrible amenaza la que acecha el universo. Una vez que termines estos programas sobre tiránidos, estaría genial un programa sobre los Ordos Xenos y la Death Watch, dado que ya se ha hablado sobre todas las razas Xenos activas del juego, y son estos los encargados de enfrentarse a ellas. Sigue así, salve Helios. Pues sí, como digo, es muy probable que venga prontito. Tucos dice: parece que todos los tiránidos menores tienen a su primo el de Zumosol, más grande, más gordo y más peligroso. Pues sí, que se lo digan especialmente a los que se enfrentaron a la flota de Jormungandr, ¿no? Con todas esas serpientes ahí, Mantifex y demás. Anónimo 2 La Venganza, ya sabéis que rebautizo los usuarios anónimos, dice: buenas Helios, como coleccionista de tiránidos he quedado encantado con el desglose. Por mi parte, no tendría ningún problema con una segunda parte, dado que aún quedan especies en el tintero. Disfrutaría de un programa dedicado a las historias sobre especies con nombre propio. Me he quedado con ganas de que relates el descubrimiento de Viejo un Ojo. Postdata: el Melántropo, el Dactylis mola lo suficiente para tener su apartado también. Un saludo y sigue así. Bueno, por supuesto, la gente que sea experta, ¿no? en tiránidos puede dar una clase de xenobiología mucho mejor que la mía. Jorge Bermejo dice: muy buen podcast, menudo trabajazo, épico e instructivo como siempre. Pero en especial hasta los 1000 hijos, ya que es una legión que me intimida un poco y así sé algo más sobre ellos. Lo dicho, buenísimo trabajo, Helios, mi enhorabuena. Jorge Enrique de Bombón dice: saludos desde Tenerife, muy buen programa, pero ha faltado la denominación que tienen los tiránidos de las otras razas. Para los marines, comida enlatada. Para los marines del caos, comida enlatada caducada. Los Eldar y Eldar oscuros, delicatessen. Para los orcos, setas, champiñones y derivados. Para los humanos, charcutería varia. Para los necrones, indigestión segura. Para los Tau, picatostes variados. Y creo que no me dejó nadie. Esperando con ansias el siguiente podcast. Mientras escucho los anteriores, voy por el 26. Pues ánimos, ya vas por la mitad. Anónimo 3, el retorno, dice: como siempre, sublime David. Más de un valenciano que conozco tendrá muchos de sus esfínteres llenos dilatados. Eres un referente para continuar en este mundo tan sacrificado, por requerir tantas horas de nuestras efímeras existencias. Un saludo a toda la gente warhamera de Valencia y en especial al Templo de Picaña. Sé, porque los inducía a ello, que te escuchan con ansia, pues cosas como las que tú haces hacen de este mundo, nuestro mundo friki, más entretenido y divertido. Larga vida a la biblioteca de Tisca. Un abrazo y sigue con esta enorme labor. Malal te bendiga. Paradoja caótica, dice. Pues un saludo a toda la gente que me escucha desde Tenerife y también desde Valencia. Sí, voy a cumplir ya prontito un año dedicándome a esto, ¿eh? El 29 de diciembre, dentro de un par de semanitas, se cumple un año que empecé con esta labor un poco faraónica, ¿no? De ir trayendo cada semana un trozo, al menos, de esta historia. Daniel Bravo dice: gran descubrimiento este podcast, aficionado a Warhammer y Warhammer 40k desde el 93, ha sido una satisfacción encontrarlo con gran respeto y narrado de lujo, magnífico. Amador H. Lurita, fiel oyente, dice: impresionante el árbol genético de los tiránidos, algo necesario que conocer. Espero el siguiente podcast, genial. Por último, Humor Kafkiano dice: buenos días, Helios, en primer lugar, quería felicitarte por tu trabajo. Te sigo casi desde el principio, aunque nunca había comentado. Referente a los tiránidos, hace mucho tiempo que me llaman la atención, pues veo paralelismos entre estos y los insectores de las novelas de Orson Scott Card, autor, entre otras obras, del juego de Ender, quizá la más conocida. A mí, el universo que en el libro se narra y el universo de 40k en especial, los tiránidos tienen muchos puntos en común.
Bueno, dejo de dar la chapa, un saludo desde el Maresma y sigue así, haces un inmenso trabajo. Pues un saludo a la gente del Maresma, desde aquí, desde Girona. Estos han sido los comentarios de la semana. Recuerdo que está en marcha la convocatoria para que la gente se apunte a este WAG que estoy montando para ir a Warhammer World el año que viene. Por ahora tenemos a 20 asistentes apuntados. Si os interesa el evento, simplemente dejad vuestro nombre o los de la gente interesada para apuntaros. Más adelante ya se fijarán fechas y acabaremos de ajustar las listas. Cuanto más mejor. Recuerdo que también está el grupo de Steam, ahora con canal de chat de voz en Discord, y organizando partidas y torneos de videojuegos de Warhammer 40k, aunque últimamente estamos más bien hablando por el chat acerca de juegos de mesa, ¿no? Juegos en una caja, basados en Warhammer 40.000, tipo Burning of Prospero, el Deathwatch Overkill, o hace poco se habló también del juego de cartas de Blood Bowl, el Blood Bowl Team Manager, aunque no tiene que ver con 40.000, es un juegazo. En fin, termino pidiendo un poco de disculpas por el retraso. Sé que os tengo bien acostumbrados, ¿no?, a vuestra ración semanal. Sé que la semana pasada no subí nada, pero lo estoy remediando ahora con este programa un poco grande, y os aseguro que el programa que voy a publicar el domingo, como muy tarde, digamos, porque ya está grabado, me falta editarlo y publicarlo, va a ser todavía más grande que este. Va a ser un especial sobre los Squad, como ya os spoileo un poquito para crear hype en las redes sociales. Así que esta especie de enanos, ¿no?, del universo de Warhammer 40.000 nos van a visitar. Además, el programa ha sido en un mano a mano. Yo he sido básicamente un entrevistador, porque el programa enterito lo rellenó, digamos, con contenido y con su experiencia un oyente muy querido y bastante devoto desde el principio, que es Óscar Calvo. Un saludo desde aquí si escuchas este programa, que sepas que ya estoy editando el nuestro para poderlo colgar, como digo, a mucho tardar este domingo. Así ya recupero de golpe el programa de la semana pasada y de esta. Y además, ya que estoy en plan spoilers, os voy a decir que después de hablar de los Squad, voy a hacer un programa acerca de los cultos Genestealer, que ya han salido mencionados cuando hablaba de la flota enjambre Kraken. Un pequeño programa, no muy largo, para explicaros un poco más sobre esta especie de subfacción dentro de los tiránidos. Y seguramente después vendrá ese ya pedido programa acerca de la Deathwatch, los guardianes de la muerte, el brazo armado del Ordo Xenos, que combate a todas las razas Xenos que ya he explicado en el programa. Así que sin más, como veis hay mucho trabajo. Yo, Helios, me despido y os deseo que paséis una buena semana. Que el emperador os proteja.